Es un honor y un motivo de orgullo el estar aquí delante de todos vosotros, presididos además por don Ricardo, y presentar este libro estupendo que nos ha hecho un gran cofrade como es Javier. Solamente queremos con esto tener constancia de que la vida, la fuerza, el cariño, el amor a la Virgen Santísima de San Lorenzo cada día tiene más entusiasmo y cada día la vemos que va teniendo mucho más auge en la calle. Esto es otro motivo más para que esa devoción, que antaño fue maravillosa, vuelva a ser lo que era y entre todos podamos conseguir que la Virgen nos ayude y sea un foco importantísimo en la ciudad de Valladolid. Gracias por vuestra asistencia y esperamos que esto sea otro punto más de partida después de todos los días que llevamos de novena y las cosas que vamos haciendo. El centenario es algo importante para los que lo hicieron, para nosotros, y esperemos que sea para los que venideros después. Muchísimas gracias y tiene la palabra Javier. Bueno, pues ustedes saben, los que estén un poco al tanto de la historiografía de Valladolid, que en el año 2007 se publicó por parte del Ayuntamiento un libro que yo pude realizar titulado La Virgen de San Lorenzo, patrona de la ciudad. No era el primer libro sobre la Virgen de San Lorenzo, naturalmente. El que había sido párroco durante tantos años, don David Sánchez del Caño, pues había realizado uno en el año 1954, después una segunda edición un poco más tarde y una tercera edición ampliada porque las circunstancias dramáticas del derribo de la iglesia de San Lorenzo, pues así también se lo pedía a él, ¿no? Bueno, él tenía una visión naturalmente de la iglesia y de la propia historia de la Virgen de San Lorenzo, que después, desde la perspectiva de la historiografía contemporánea, pues había que tamizar, ¿no? Y sobre todo desarrollar. Había habido otros autores que también habían investigado, como es el caso de Lourdes Amigo, en algunas de las publicaciones universitarias, pues lo que había significado la Virgen de San Lorenzo en Valladolid. Y había que reunir todo eso y completarlo también con una documentación muy interesante que me apareció en la Real Academia de la Historia sobre un personaje esencial en la historia de la Virgen de San Lorenzo, como es el regidor Pedro Niño. Totalmente desconocido. Hice ahí un estudio de su familia, algo esencial porque aquí había que también hablar de lo que era la tradición y lo que era la historia. Bueno, pues ese libro parece que el tiempo ha transcurrido, las ediciones se agotan y no llegábamos con él al centenario de esta coronación. Y por eso decidimos hacer un libro más resumido, un libro que casi se puede leer en una siesta, si la siesta es larga, y bueno, pues y no se han dormido antes, como me dijo mi mujer ayer. Y bueno, pues pueden perfectamente conocer por los puntos esenciales, primero de lo que es la devoción de la Virgen de San Lorenzo, de la imagen de la Virgen de San Lorenzo, de su presencia en Valladolid, eso ocupa una primera parte, y después nos centramos en lo que es la coronación canónica, que ocupa la gran segunda parte. ¿Qué supuso todo eso? Yo les voy a dar unas pautas y sobre todo pues para que la prensa también lo tenga en cuenta. Claro, cuando abordamos la Virgen de San Lorenzo y otras muchas imágenes de las patronas, nos vamos a encontrar siempre unas tradiciones y unas leyendas esenciales para el tiempo en que fueron escritas, para el tiempo del barroco. Lo único que nos quedaríamos muy pobres si esas leyendas y tradiciones las siguiésemos creyendo a pies juntillas en los tiempos actuales. Tenemos que aplicar naturalmente los criterios historiográficos modernos. Y eso es lo que en 2007 a mí me había obsesionado y me vuelve a obsesionar todavía más en estos mismos momentos. ¿Qué elementos comunes tenía esa tradición con otras tradiciones marianas? Naturalmente, qué historia, qué anacronismos numerosísimos, ¿no? Porque nos hablaba que la Virgen de San Lorenzo la habían traído de consuegra, como decía don David, quizás en el siglo VIII, quizás en las invasiones del siglo XI y XII, pero es que el problema es que luego la Virgen era del XIV.
Entonces eso ahí un poco las piezas como que no casaban adecuadamente. No tenían por qué casar, porque en el barroco no les importaba esto. Lo que les importaba en el barroco era la efectividad milagrosa de esta Virgen. Y claro, la efectividad milagrosa de esta Virgen eligieron como uno de los puntos fundamentales el famoso milagro de la resurrección, de la curación y resurrección, no nos vamos aquí a detallar con ello, de la hija de Pedro Niño. Lo que ocurre es que luego encuentras el testamento de Pedro Niño y no habla en ningún momento ni de la curación ni de la resurrección de su hija, por cierto, llamada Guiomar. La leyenda no había introducido la cuestión de Guiomar. Y curiosamente, entre los documentos de la hermandad, nos encontramos con una carta muy valiosa de un historiador que yo siempre tengo un gran cariño, que es Juan Agapito y Revilla, que en los tiempos de la coronación hace un descubrimiento un poco guiado por su maestro José Martín Monzó, que la iglesia de San Lorenzo se había construido no por el milagro, en agradecimiento del milagro de la hija de don Pedro Niño, sino que a don Pedro Niño se lo había encargado. Don Pedro Niño era un personaje político de primer orden en aquellos tiempos, que estuvo con Enrique IV y luego con Isabel la Católica, pero supo bien ir con uno y después ir con otro. Y además también le requirieron para ir con uno y con otro. Pues don Pedro Niño había construido esa iglesia de San Lorenzo por iniciativa de la reina Isabel la Católica, que su presencia en Valladolid quizás queda siempre un poco difuminada. Pues de todas esas cuestiones, de lo difícil que fue construir la iglesia de San Lorenzo, de lo que es la hermandad de la Virgen de San Lorenzo, que es una hermandad ya mucho más reciente, del siglo XVIII, es la introducción. También en esa introducción aparecen 4 hitos de la trayectoria de la Virgen de San Lorenzo. Lo titulo Una patrona en la historia de los milagros de la corte. Los milagros de la corte, naturalmente, es Valladolid. Primero, en el siglo XVI, siempre aparece ya como la protectora contra los grandes desastres. Hay 2 desastres muy importantes en el siglo XVI, que va a ser el incendio de 1561. Hay un cuerpo de bomberos de 30 moriscos en Valladolid en aquellos momentos, pero ¿quién para el incendio? La Virgen de San Lorenzo en el 8º. Y luego la peste de 1599, que fue una crisis demográfica de primer orden. Hay un momento muy, muy espléndido de la devoción de la Virgen de San Lorenzo, que es la corte del siglo XVII. Ahí tenemos a la pobre Margarita de Austria, que no tenía otra función que parir infantes y príncipes, tenía un miedo atroz a esos partos, como era normal, y se hacía acopio de todas las devociones marianas habidas y por haber. Pero la principal, la de la Virgen de San Lorenzo. Y luego es la famosa misa de parida, que van a San Lorenzo, que ahí en esa misa de parida está el bueno de Miguel de Cervantes y que después lo plasma en la novela ejemplar, que aprovechando que estamos en torno a la festividad, pues léanlo, porque allí aparece la Virgen de San Lorenzo, la novela ejemplar de La Gitanilla. Y ahí canta Preciosilla, pues ese romance de la misa de parida. Después, algo muy importante, el municipio. Miren, ahora ya lo podemos contar porque ya estamos en el siglo XXI, pero esta Virgen era la Virgen del municipio. Los canónigos no querían saber nada del patronazgo de la Virgen de San Lorenzo. Ya tenían la suya, la Virgen del Sagrario. Absolutamente nada. Como estamos entre obispos, los obispos optaron por el municipio y se enfrentaron contra los canónigos. Y los canónigos le amenazaron al obispo de Valladolid entonces con llevarle a Roma. Y José Talavera, que era el obispo de Valladolid, desolló a los canónigos. Curiosamente, ayer lo decíamos cuando a los alcaldes les hacíamos caballeros de la Virgen de San Lorenzo, para que vieran que esto era una cosa que se lo tenían que tomar muy en serio, lo de la Virgen de San Lorenzo. Curiosamente, la fiesta de la Virgen de San Lorenzo ni la puso el obispo de Valladolid, ni la puso los canónigos, por supuesto. La puso los regidores. Es decir, identificaron a la Virgen de San Lorenzo con el 8 de septiembre los regidores del municipio. Esto es para que vean ustedes que las relaciones entre la Iglesia y el Estado también han ido de un lado y de otro. No piensen que solamente han ido de un lado. Y finalmente, pues hablo un poco del siglo XIX,
porque la proclamación de la primera Constitución de 1812 se hizo en Valladolid el Día de la Virgen de San Lorenzo. Entonces hablo que es una patrona muy constitucional. Y que además en el siglo XIX Isabel II, la reina Isabel II, con su familia, la teórica y la real, pues vino a San Lorenzo a presentar a sus hijos a la patrona de Valladolid. Eso suponía retomar un poco la tradición de la monarquía con la propia Virgen de San Lorenzo. No les estoy contando todo, o sea, en el libro hay muchas más cosas. Finalmente, la coronación. La coronación es algo que los historiadores tenemos que estudiar un poco más globalmente, dentro de los que hacemos un poco historia de las mentalidades también desde el punto de vista de las creencias religiosas en una sociedad ya burguesa, en una sociedad en el tiempo de la restauración canovista, porque se van a ir sucediendo distintas coronaciones muy famosas en España. La de la Virgen del Pilar, la de la Virgen de Begoña, la de la Virgen de Montserrat, creo que entonces también es la de Covadonga, de aquellos momentos. Sí, que están en el centenario, y en Segovia hacen la de la Fuencisla. La verdad es que la de la Fuencisla fue muy importante, fue en el año 16 y tomaron modelo. Entonces era obispo de Segovia Remigio Gandásegui, el que después va a ser arzobispo de Valladolid. Y en Valladolid entonces era el arzobispo el cardenal José María de Cos y el obispo auxiliar Pedro Segura. En realidad, un poco la iniciativa corrió a cargo de otro historiador que también nos interesa mucho en Valladolid, que es Casimiro González García Valladolid. Él era devoto cofrade de la Virgen de San Lorenzo y, bueno, pues él impulsó todo el proceso de la coronación. Suponía que el cardenal, como cardenal, tenía acceso al Papa Benedicto XV, y efectivamente había que hacer una cosa antes, y es que fíjense la trayectoria que habíamos desarrollado de la Virgen de San Lorenzo. Bueno, pues no era oficialmente la patrona de Valladolid. Entonces había que conseguir de Roma que se pronunciase a estos efectos. Y así ocurrió en el año 16. Fue declarada oficialmente patrona y ese fue el paso previo para que en el año 17, el 21 de octubre, pues fuese coronada. Bueno, ahí hay algunos problemas, naturalmente, siempre donde hay cofrades también hay un poco de dinamismo, iba a decir polémica, sobre estas cuestiones. De nuevo los canónigos, que entonces eran ya más de la Virgen de San Lorenzo, pues querían que la coronación fuese en la catedral y el ayuntamiento dijo que no, que la coronación debía ser en la terraza del ayuntamiento. Y allí Manuel Carnicer Pardo ofreció la terraza del ayuntamiento. La idea es que la Virgen ascendiese por la escalera del nuevo ayuntamiento y fuese coronada. Naturalmente había que conseguir, que eso era muy típico, un representante, un delegado regio de Alfonso XIII. Miren, las cosas en el año 17 estaban muy complejas. Habrán leído algunos artículos de lo que era el centenario de la huelga, España en estado de guerra, el resto de Europa en guerra mundial. Bueno, pues Alfonso XIII, se intentó que viniese Alfonso XIII a través de Santiago Alba, vallisoletano de adopción, pero al final envió a su cuñado y primo, Fernando de Baviera, y fue el delegado de Alfonso XIII. Y, por supuesto, pues el volcarse toda la ciudad, porque se volcó toda la ciudad en la celebración de estas fiestas, quien pronunció aquellos sermones en la catedral, los magistrales, y el último día, curiosamente, el que predicó, las cosas parecían, bueno, no creo que tomase nota allí el nuncio, el último día el que predicó fue Remigio Gandásegui, que era obispo de Segovia y que poco tiempo después se convirtió en arzobispo de Valladolid. En esa procesión no faltó absolutamente nadie. Todas las instituciones de Valladolid están el 21 de octubre de 1917. Se calcula que en la Plaza Mayor hay unas 50.000 personas. Aquellos cálculos, entonces no había problema. La policía dice tanto. Se calculó a grosso modo, decían 50.000 personas y en Valladolid viven 80.000.
Estuvieron absolutamente todos en esa procesión. Muchas veces habíamos dicho que la procesión de la Virgen de San Lorenzo había sido el acontecimiento religioso más importante de los últimos tiempos. Después hubo una coronación, que es la de la Virgen de las Angustias, en el año 2009, no me equivoco, 2009, y fue un acontecimiento religioso similar y de gran calado. Y bueno, pues después del año 17 las cosas empezaron un poquito en decadencia para la Virgen de San Lorenzo. Fíjense que la nombraron en el año 50. En el año 50 la concedieron la medalla de la ciudad. En el año 63, Santiago López, cuya hija nos acompaña, la hizo alcaldesa honoraria perpetua. Pero en el año 63 la hizo alcaldesa y en el año 68, por otras circunstancias, 66, con otro ayuntamiento y otras personas, pues la Virgen de San Lorenzo se convirtió en una sin techo, tenemos que decirlo así. Tuvo que salir hacia el monasterio de Santa Ana porque la iglesia se derrumbaba. En realidad se derrumbaba antes, y desgraciadamente no se pusieron. Entonces en Valladolid, cuando las cosas estaban mal, no se arreglaban, sino que se derrumbaban. Y eso es lo que nos ha privado tener la antigua iglesia de San Lorenzo en la actualidad. Y hasta el año 87, 1987, un 30 de agosto, no se va a consagrar la nueva iglesia de San Lorenzo. Afortunadamente se conserva la torre, que es un ejemplo de arquitectura de la época de los Reyes Católicos, y después la portada, que es una portada de Diego de Praves, propia de la arquitectura clasicista del siglo XVII. Pero la torre es un auténtico milagro de la Virgen que se haya conservado, porque nadie apostaba por ella, nadie apostaba absolutamente por ella. Bueno, pues todas estas cosas y muchas más son las que se encuentran en estas 126 páginas, con algunas fotografías en el medio para que puedan descansar y hacer un intermedio, sobre todo pues de lo que, por ejemplo, la Virgen era hasta el año 1956, que no era una imagen de bulto redondo, sino que tuvo que ser añadida la espalda, con mucha polémica también, porque decían que en la restauración, decían las más devotas de la Virgen, nos la han cambiado, el escultor ha cambiado a la Virgen. Naturalmente la había cambiado, pero no había hecho una sustitución, que es lo que algunas personas afirmaban. Bueno, pues tiene también aspectos de cómo era la antigua iglesia de San Lorenzo, incluso una foto de la consagración el 30 de agosto de 1987 con el arzobispo José Delicado Baeza, fotos de la época del año 17 de quién fueron los personajes más importantes, fotografías también de las portadas de los periódicos, del Diario Regional y del Norte de Castilla, y fotografías de aquella procesión del año 17 y, por supuesto, de los joyeros que realizaron la corona. Los joyeros estaban todos como locos llegando en distintos proyectos a Valladolid, se conservan todos en el archivo de la hermandad, para ver quién podía hacer esta magnífica joya. Y bueno, pues algunas fotografías posteriores, incluso actuales, con la procesión de septiembre, y por supuesto cerramos con la alfombra de José Antonio González Gerbolés y con una fotografía que nos gusta mucho, en el que el año pasado a nuestro cardenal pues le regalaron una reproducción en este libro, pues en una fotografía donde aparece ese regalo que recibió el cardenal de una réplica de la Virgen de San Lorenzo. Yo quiero, ante todo, felicitar y agradecer al profesor Javier Burrieza, a nuestro amigo Javier, por el regalo que nos termina de hacer, además un regalo en un momento muy oportuno. Estamos a punto de celebrar la fiesta de Nuestra Señora y además dentro de poco celebraremos los 100 años de la coronación. Acontecimientos, como terminamos de escuchar, relevantes. Yo quiero felicitar y agradecer a Javier esta publicación y otras muchas publicaciones. Esta a mí me parece que es una especie como de homenaje en un momento muy oportuno a todos nosotros vallisoletanos. Muchas gracias, Javier, porque estas celebraciones vienen acompañadas por este libro
en este momento digno de ser subrayado por todos. Ahí me sorprende la fecundidad de Burrieza en tantos trabajos. Son numerosos los trabajos. Y en todos ellos yo he podido observar cómo hay una información de fondo bien llevada. No se habla simplemente de oídas, una información históricamente bien conducida. Es también una exposición muy clara la que en las diversas publicaciones nos hace. Es una información y una forma de escribir muy precisa, con una difusión popular que no todos los historiadores consiguen. Yo me alegro mucho de este conjunto de condiciones que en este libro, como terminamos de escuchar, pero también en otros muchos que ha ido publicando. En este sentido, Javier, para todos nosotros, nos está poniendo en nuestras manos, en nuestro conocimiento, en nuestro afecto, evidentemente también con otras compañías que le han precedido y también en estos momentos están con él, pero nos ayuda a conocer mucho mejor nuestra historia. Además, a amar nuestra historia. Los libros de Javier siempre tienen un toque de afecto por los temas que trata y además vividos desde dentro. No simplemente por una información que por curiosidad o por deseo de colaborar en la investigación de ese capítulo concreto haya hecho, también es una historia hecha desde dentro. Predominan, como todos sabemos, los temas de carácter religioso y también piadoso. Lógicamente, con la distinción que terminamos de escucharle, y aquí aparece también en el libro, una cosa es la historia, otra cosa es la tradición, otra cosa es la novela, otra cosa es la imaginación desbordante. También se necesita meter aquí, en estos campos, pues un sentido crítico, que no quiere decir una desfundamentación desconsiderada de nuestra historia. En este sentido, Javier, en todas las publicaciones, en la medida en que yo voy viendo, pues tiene un toque que quiero agradecer también en nombre de la diócesis y de la ciudadanía en general. Estos libros los podemos leer todos con gran provecho y con, en el mejor sentido de la palabra, con edificación ciudadana y espiritual. Es una historia interiormente participada, no simplemente recogida de los archivos, sino también interiormente es una historia que él vive, en la que él se siente inmerso, etc. Yo querría en esta oportunidad también felicitar a los 3 nuevos caballeros que terminan de ser nombrados caballeros de la Corte de Honor de Nuestra Señora. Los 3 últimos alcaldes. Me parece además muy bien que se haya hecho con alcaldes que todos hemos conocido, que han contribuido, están contribuyendo al desarrollo de nuestra ciudad y también a la acogida sin rupturas, sin polémicas de ningún orden, de nuestra historia entera. De nuestra historia entera. Y yo creo que personalmente puede tener uno una inclinación o una sensibilidad en un sentido o en otro, pero todos en relación con Nuestra Señora de San Lorenzo nos sentimos profundamente concernidos. Yo estoy seguro que ya para la próxima edición
don Javier ya seguramente podrá cambiar un par de líneas del prólogo que hace, porque resulta que ahora ya amigos de Nuestra Señora de San Lorenzo, los concejales como siempre, pero también los canónigos como desde casi siempre. Y todos nosotros nos sentimos especialmente familia en la fe y en la ciudadanía junto a la Virgen de San Lorenzo. Me llama la atención también el que este cartel se haya utilizado para la portada. Está muy bien. ¿Y sabéis lo que yo he recordado? Otra forma de representar a quien custodia nuestras ciudades. Aquí la Virgen de San Lorenzo, con ese manto amplio, protege y custodia nuestra ciudad. Pero yo no puedo olvidar, hace pocos días ha sido la fiesta de San Antolín, en Palencia. Yo no puedo olvidar el Cristo del Otero, de Victorio Macho, que además ha dado inspiración para la representación, yo creo que por lo menos a mí de las que más me gusta, el Sagrado Corazón, con sus manos extendidas custodiando la ciudad. Además, desde cualquier sitio que uno se acerque de noche a Palencia, como está en lo alto, en el Otero, y el Cristo es alto también, desde cualquier sitio se puede perfectamente ver la imagen. El Cristo en el Otero protege a la ciudad de Palencia y también un poco a nosotros, y también Nuestra Señora de San Lorenzo nos protege a nosotros y también un poco a los palentinos. También, claro, también a nosotros nos protege. Yo me alegro mucho de la presentación de esta mañana y de el ambiente. Contribuye a fortalecer el ambiente de la celebración esta publicación. Tenedla en vuestras casas, la leamos despacio, que como terminamos de escuchar, este libro, aunque no sea muy grande en dimensiones, pero tiene mucho que enseñarnos. Muchas gracias, Javier.